El doctor Giuseppe Lo Bruto está en la casa y vaya tema que trae el día de hoy. Bueno, complicado llegar a los 100 años, ¿no? Totalmente. Eso es muy complicado. Pero más complicado es siendo Kissinger, ¿no? Y Sí, bueno, pues ese es el tema que nos vas a traer el día de hoy. Cumple 100 años este personaje. lo llamaron el equívoco premio Nobel El de la equívoco. paz. Yo leí otro sobrenombre que le dicen el genio del mal. También, ¡Wow! también. Bueno, pues a Bueno, ver, cuéntanos, Giuseppe. es el gran estratega, uno de los personajes más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, que estuvo apoyando a todos los presidentes, era parte intrínseca de la inteligencia de Estados Unidos. Se le atribuyen muchos logros para mantener el imperialismo de Estados Unidos en el mundo, pero todos sabemos, además, unos recientes archivos desclasificados muestran su presencia en las grandes atrocidades que Estados Unidos cometieron a lo largo de la segunda parte del siglo XX en Camboya, el apoyo a Claro. dictaduras, el caso de Chile. Argentina, Chile es Chile. tremendo. O estas guerras sucias que hoy suenan mucho como, digamos, de renombre, pero existen desde hace tiempo y él fue el estratega de todo ello. Él hace ver cómo se abandona el concepto principal de lo que es la democracia y la libertad para transformarla en esta plutocracia técnica, es decir, esta grande clase capitalista que gobierna y que asimila a sí mismo a estos académicos que trabajan más por ideología que por rigor científico. Claro. Kissinger fue un personaje de la historia de las relaciones internacionales del siglo XX, de la segunda parte, y que bueno, es importante entender su papel en la diplomacia y en lo que es hoy el mundo, en lo que estamos viviendo. Oye, pero además hay que recordar varios datos que creo que nos sirven mucho para entender al personaje. Él es de origen alemán, ¿no? O sea, no es norteamericano Así de es. nacimiento. Y pues se dice que era un estudiante mediano, no era un gran estudiante, pero él sufre una gran transformación al conocer Estados Unidos. Eso es algo interesante. Además, comparte la línea de tiempo pues con Lenin, ¿no? Sí, Digamos, comparte el tiempo también con Stalin, con los grandes personajes. Es decir, lo que nosotros a lo mejor leemos en los libros de historia, él de alguna forma compartió el momento con ellos, no directamente, obviamente, pero eso es importantísimo. Ahora, vámonos creo que al punto más importante que es Vietnam, la Guerra Fría. así Creo que es. ha sido uno de el cenit de las tensiones en el mundo y él en el centro. Así es. Bueno, él vive los grandes cambios del siglo XX, lo vive de primera mano, vive el nazismo, es la llegada a Sí, Estados claro. Unidos y él se hace famoso a partir justamente de la guerra de Vietnam. Él es un gran intervencionista de esta guerra que luego se demostrará el gran fracaso de Estados Unidos y es uno de los primeros grandes señales de la debacle de la hegemonía estadounidense a nivel global. Acordémonos que cuando vemos la historia no hay que verlo en el corto plazo, hay que verlo en largo plazo. Y en estos 50, 60 años que han pasado, él ha tenido un papel central. Sobre todo él fue asesor de Nixon. Ah, bueno, pero mala la relación con Sí, Nixon, también. ¿no? El tipo era una persona que sabía moverse en los entramados de la política estadounidense, los más oscuros y los más visibles, y al mismo tiempo supo crear este espíritu de la edad política de Estados Unidos que era bien visible durante las grandes tensiones de la Guerra Fría. Acordémonos de la crisis de Cuba, Claro. acordémonos todo el fin mismo de la Unión Soviética, el papel que él tuvo que tener en la perestroika. Pero bueno, él es conocido en la diplomacia por este gran acuerdo que hizo con China, esta visita entre Estados Unidos y China, en medio de una tensión muy fuerte con la Unión Soviética. Para muchos es la gran cosa, el gran paso, la gran estrategia de Kissinger. Otros dicen, hoy se le volteó, porque hoy China, vemos lo que es lo que está quitando hegemonía a Estados Unidos. Pero bueno, él en ese entonces supo dialogar con el gigante asiático, que todavía no era gigante, para poder frenar en Asia también el papel Claro. de la Unión Soviética. Claro. Pues abrió una válvula, ¿no? Es Uy, decir, si no la abría, quién sabe también qué hubiera pasado. no, el tipo de estos estaba leyendo algunos archivos desclasificados que circulan en las redes, es tremendo, es la manera en la cual se
creo que tenía más peso él que el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Sí, la sí, manera sí, de entender la política exterior de Estados Unidos como una política imperialista y el papel de Estados Unidos utilizando cualquier forma de violencia para que Estados Unidos siguieran como potencia hegemón en cualquier parte del mundo. Lo que hizo en América Latina, la Operación Cóndor, todos los miles de muertos que se generaron en las distintas dictaduras de nuestro continente, él es el artífice de todo eso. Claro. En Chile, en Argentina. Y además es algo, bueno, no sé qué opines, pero al parecer es un tipo hiperpragmático, ¿no? Es decir, no tenía una ideología, se sentaba a... El dinero. Exacto, el dinero, exacto, sí, lo dijiste bien. Porque, bueno, pues también otro caso que platicábamos en el corte es el de España, ¿no? Sí. Que Franco quería construir su bomba atómica, ¿no? Y tenía prácticamente todo para hacerlo, pero no tenía ciertos elementos y por eso tenía que pedirle permiso a Estados Unidos. Curiosamente, Kissinger llegó a España, los recibieron muy bien. No les dijo que no directamente, ¿no? Pero tampoco les dijo que sí. Curiosamente, después él declara que a pesar de que tenía una muy buena relación con Franco, no olvidaba que era un Hitler chiquito. Así y es. que era un facho, entonces que no podía que llegar a tener acuerdos cuidado. con ese tipo de gente, ¿no? Es que eso de la España franquista, que de ser el enemigo de la libertad y de la democracia en los años 30, finales de los años 30, a volverse un punto central en el contexto de la Guerra Fría, hace ver también el pragmatismo de los Estados Unidos y de la inteligencia de Estados Unidos en términos de cómo moverse en una Europa dividida entre comunismo y el sistema occidental capitalista. Y claramente Kissinger, como buen pragmático y hombre de la Realpolitik, no confiaba mucho en ese pequeñito hombre que duró en España más de 40 años y que, claro, era expresión del fascismo español más duro, más reancio. Y bueno, yo creo que él también, yo estudié Relaciones Internacionales y Diplomáticas en Milán. Me acuerdo que entender digamos, estas estrategias de Kissinger casi era como el vadeve, como de lo que había que hacer cuando tú eres diplomático. Claro. Uno lo ve y dice, madre santa, sí. Kissinger fue... Pero ese es otro tema, que además es, bueno, entre comillas, un gran académico. Sí, ¿no? fue académico él, fue académico, político, fue, bueno, estratega, era un hombre interdisciplinario que, como bien decías, se sabía mover en todas las esferas, con la gente de la CIA y con los grandes, digamos, patrocinadores de los presidentes, con los mismos presidentes, y se movía. Él movió la política exterior de Estados Unidos a lo largo de los últimos, bueno, del segundo periodo del siglo XX. Exactamente, la segunda mitad del siglo XX, y pues hace toda la arquitectura, la ingeniería, pues de lo que hoy conocemos como la diplomacia norteamericana, ¿no? Tú decías algo importante, vivió la época de Stalin, vivió la época del nazismo, pero también su estrategia le tocó vivir la debacle de los Estados Unidos. Claro. Es verdad que hoy mismo podemos ver, mirando atrás, que Estados Unidos desde Vietnam empieza esta debacle del imperialismo estadounidense, pero acordémonos que con la caída de la Unión Soviética, para ello fue la gran victoria. Fukuyama la decía, el fin de la historia. Sin embargo, él pudo ver también las consecuencias de las estrategias que se usaron en esos momentos, como hoy ha debilitado también el gobierno de los Estados Unidos. Lo vemos hoy, no son los Estados Unidos, afortunadamente, digo, todavía tiene mucha fuerza, pero no, digamos, se miden mucho más, aunque bueno, lo que está pasando ahora mismo en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania, o lo de Kosovo, que es otro de la grande polvorín que hay ahí justo en el Mediterráneo, entre los serbios y los de Albania, de Kosovo, ahí va a ser otra gran guerra entre China y Estados Unidos, pero donde van a desplegarse otras fuerzas, en este caso los serbios y el OTAN. Ay, pues qué personaje. Por ahí hay varios libros, ¿no? Sí. Sus memorias, él es muy famoso por sus libros de memorias. Sí. Valdría la pena. Aquí en la librería universitaria lo pueden encontrar sobre el libro La diplomacia. Hay bastantes en español, traducidos, y los invito también. Hay que leerlo también para poder entender cómo se movía y cómo construía la política exterior de Estados Unidos. Así es, sí, yo creo que es muy importante y también que no lo perdamos de vista. No sé, a lo mejor quizá nosotros lo tengamos un poco lejanos, ¿no? Pero
Yo creo que si le preguntas a una chilena, a un No. chileno, a una argentina, un argentino lo tiene, Tiene muy en claro. la mente, ¿no? Bueno, hoy los efectos de la dictadura del pinochetismo son bien vivos. En Chile, que no están hay un gobierno, entre comillas, progresista, sin embargo, la vuelta de la derecha está tremenda. Está aumentando. Bueno, hablemos de España después, Uy, ¿no? la victoria del Partido Popular y las elecciones aquí Qué llamó. cosa, ¿eh? Pues que sea la próxima columna. Con gusto, con gusto. Me gustaría mucho hablar sobre todo de Milei, también de Argentina, que es el nuevo Trump argentino. Es un mundo que va cambiando, en el cual la diatriba entre las fuerzas progresistas y la extrema derecha se va haciendo cada vez fuerte. Y bueno, hay que ver qué sucede en distintas partes del mundo. En mi país hubo elecciones apenas las de ayuntamiento y de región, de las regiones, y volvió a arrasar esta vez la extrema, la derecha. Claro. Bueno, pues en esas andamos, querido Giuseppe. Muy bien. Y bueno, pues ya hicimos un recorrido a estos 100 años de Kissinger, que bueno, pues sí, vale mucho la pena que los retomemos. Y en verdad, échenle un ojo a sus libros de memoria, vale mucho la pena. Totalmente. Un poco para entender cómo se movía y pues para ver también estos lazos oscuros que tenía con los gobiernos, con los militares, eso es importantísimo. Totalmente. Yo también le digo, dense la vuelta aquí a la librería universitaria, aquí en el complejo cultural, están presentes estos libros y lo pueden adquirir. Yo he ido varias veces, le digo, es una muy buena librería, siempre la aconsejo, y es muy importante leer de todo y sobre todo leer a los que también han causado grandes violencias a lo largo y ancho del mundo. Decían en la jornada, hoy celebra un gran cumpleaños acompañado de las grandes autoridades de Estados Unidos, ¿cuánto debería de estar detrás de la reja? Después de todo lo que hizo y de todo lo que ha causado en el Pues mundo. hasta premio Nobel es. Sí, imagínate, de la paz. Así es. Bueno, Giuseppe, muchísimas gracias. No, un gusto.